Vamos a hablar con Leandro Querido, responsable institucional entiendo que de la Cámara Nacional Electoral, porque la boleta electrónica, no voto electrónico, la boleta electrónica, cuyo ensayo hicimos aquí en la semana pasada, queremos volver a hacerlo de algún modo en la pantalla para que no queden dudas de cómo hay que votar de manera concurrente en la Ciudad de Buenos Aires. Hay dos maneras en que se vota. La primera es la tradicional. Antes de retirarte de esa sala, de esa mesa, te dan la boleta electrónica y haces una serie de pasos que vamos a conversar con el señor Querido. ¿Cómo va? Hola Hugo, buen día, ¿cómo te va? Un gusto. Aclaro que en realidad soy gerente del Instituto de Gestión Electoral de la ciudad. Instituto de Gestión Electoral, claro, ok. Ahí está. Perfecto, contanos. Bueno, efectivamente, este 13 de agosto, como bien comentaste, hay primarias abiertas simultáneas obligatorias. Alrededor de 2,5 millones de porteños están en condiciones de votar. Además, casi 500.000 extranjeros que votan categorías locales únicamente. Y como bien comentaba, sí, vamos a unas elecciones concurrentes, ¿no? ¿Qué significa concurrentes? Que vamos a votar las categorías nacionales con un sistema de votación, el tradicional, y por otro lado vamos a votar las categorías locales con la boleta única electrónica, ¿no? Entonces, las categorías nacionales, presidente, diputado nacional, parlamentarios del Mercosur, se vota con el sistema tradicional, es decir, con la boleta de papel partidaria que se introduce dentro de un sobre, ¿no? Y luego se deposita en una urna. Y además vamos a votar las categorías locales, jefe de gobierno, legisladores de la ciudad y juntas comunales con la máquina que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Con la boleta única electrónica. Y esta concurrencia, implica un circuito de votación nuevo, es decir, el elector va a su centro de votación, recomendamos chequear la información porque han cambiado algunos centros de votación en la página de la Cámara Nacional Electoral o del Tribunal Electoral de la ciudad. Cualquier habitante de la Ciudad de Buenos Aires puede chequear el lugar en donde vota, obviamente determinar cuál es su mesa y cuál es su número de orden para facilitar la tarea de las autoridades de mesa. Uno entonces se dirige a ese centro de votación, a esa mesa. Va a ser una fila fuera del aula porque la disposición ahora es otra. Las autoridades de mesa van a estar dentro del aula con las dos urnas de votación, una para las categorías nacionales, otra para las categorías locales. Y entonces el circuito es como un circuito de estaciones, ¿no? En primer lugar, uno acredita su identidad, le va a dar la autoridad de mesa un sobre vacío, se va a dirigir a uno de los extremos del aula en donde va a haber un biombo con las boletas de papel de los partidos políticos para las categorías nacionales, va a introducir su preferencia en ese sobre, lo va a cerrar, va a ir nuevamente a la mesa, va a introducir ese voto en una de las dos urnas en la que indique obviamente la autoridad de mesa y automáticamente le van a dar una boleta única electrónica, ¿no? Que es la que estamos viendo en este momento en imagen. Y se va a dirigir al otro extremo del aula, va a haber una máquina, va a introducir esa boleta única electrónica en una ranura que tiene en la parte superior a la derecha. Automáticamente la pantalla le va a ofrecer algunas alternativas. Por ejemplo, votar por agrupación política, que es votar por lista completa en el sistema tradicional, y votar por categorías, es decir, hacer una suerte de corte de boleta, ¿no? En donde va a ir categoría por categoría, en este orden: primero jefe de gobierno, después legislador y después comuneros. Cuando termina todo ese proceso, obviamente en cualquier momento puede volver atrás, puede hacer, obviamente en ese sentido no hay ningún problema. Cuando sí toma la decisión, hay un botón en la pantalla táctil que dice imprimir. La boleta se va a imprimir con una tinta térmica, uno puede leer la opción que eligió y además, como cuenta con un chip, esta boleta única electrónica puede cotejar si la grabación en el chip coincide con la leyenda impresa, ¿no? Es un doble cotejo. Dobla la boleta única de papel al medio
y se dirige a la mesa para introducir el voto en la urna que le indique la autoridad de mesa, ¿no? Ahí, en ese momento, firma el padrón y le dan un certificado de votación y concluye. Pero como es una elección con estaciones, por ejemplo, cuando termina de votar este elector, ya hay uno que está acreditando su identidad, hay otro que está votando en la primera estación de las categorías nacionales y hay otro que está votando en la segunda estación, en este caso la de ¿Te dan cargos dos locales. papeles por circuito. votación? ¿Dos papeles? Perdón, Hugo. ¿En la Ciudad de Buenos Aires te entregan dos papelitos, ese que hay que guardar durante 2 años, o uno? Es uno. Okay. Entregan un certificado por las dos elecciones. Okay. Leandro, buen día. Belén te saluda. Quería consultarte cuáles fueron las principales dudas. He visto a lo largo de la ciudad en distintas esquinas que han estado con los equipos para que la gente pueda hacer la práctica. ¿Cuáles son las principales dudas que surgen y cuál es el nivel de aceptación de la gente en general con el simulador y bueno, con este proceso? Hola Belén, un gusto. Sí, efectivamente ahí estamos en más de 160 puntos en la ciudad de Buenos Aires, en lugares de alto tránsito, hospitales, subtes, en el Obelisco, bueno, en sedes comunales. Allí cualquier persona puede enfrentarse a la máquina y capacitarse, ¿no? La verdad es que este sistema ya ha sido utilizado en el 2015, por lo tanto, muchos electores conocen el sistema, ahora con las capacitaciones lo están, si se quiere, recordando, pero hay un gran porcentaje del padrón de la ciudad que ya votó con este sistema. La verdad que es un sistema muy amigable, muy intuitivo, muy fácil de utilizar. La gente vota en muy poco tiempo y además lo que permite justamente la boleta única electrónica es hacer un escrutinio de mesa muy rápido y además impone un gran orden en todo lo que tiene que ver con la elaboración de los documentos electorales, que en el sistema tradicional sabemos que es bastante complicado, las autoridades de mesa tienen que llenar muchos formularios, a veces se equivocan, todo eso lo hacen a mano. En este caso, la máquina simplifica mucho esta tarea, que es muy importante en cualquier etapa del proceso de votación. Si no se toparon con con alguno de los puntos de capacitación en la ciudad, cualquier ahora oyente, puede ir a la página del gobierno de la ciudad, Buenos Aires/elecciones, y capacitarse de modo virtual. Hay simuladores que uno puede utilizar desde el celular, desde la computadora, desde una tablet, y obviamente con la misma apariencia que uno encuentra en la máquina, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante destacar. Y además, cualquier persona que no haya hecho ninguna de estas dos cosas puede capacitarse. Por ejemplo, en el ingreso al centro de votación. Ahí vi al final que decía comuneros, ¿no? ¿No? Vos decías comuneros o comuna. Mucha gente, si no se acuerda la comuna, ¿aparece cómo buscar de acuerdo al barrio? Bueno, en realidad eso está en modo capacitación. Por lo tanto, la persona capacitada elige la comuna porque las máquinas no saben qué comuna está esa persona. Pero cuando uno va a votar, automáticamente aparece la oferta electoral de la comuna en la que vive. O sea que no hay problema. No tiene que elegir, claro. Eso es automático, perfecto. No tiene que elegir. Perfecto, está clarísimo. La comuna. Es un dato porque mucha gente todavía, no sé si todos están familiarizados con las comunas y con los números de las comunas en los que vive, ¿no? Más bien sí con el barrio, pero el concepto de comuna no es tan antiguo. Es verdad, pero vale la aclaración, es importante tu pregunta. No, en este caso es automático, es decir, esto depende del lugar donde uno vota, le va a aparecer la oferta electoral de la comuna. De esa comuna. Leandro, muchas gracias. Belén, Hugo, gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego.